¿qué tal? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a este espacio informativo de TN23 y por supuesto de análisis. Hoy estaremos dándole seguimiento a una noticia que desde ayer se ha ido desarrollando y cada vez más han surgido informaciones que ameritan un análisis y es la búsqueda del Canche Heredia. Así que tenemos entonces este tema, también los operativos para capturar a bandas que roban viviendas. Y de esta manera daremos inicio entonces con el licenciado Julio Rivera Clavería, que me acompaña, por supuesto, para el análisis. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. ¿Están listos para comenzar? Bueno. Las acciones policiales para capturar a Luis Mario Morales Heredia, alias el Canche Heredia, continúan en Chiquimula. Desarrollaron 5 diligencias de allanamientos en distintos inmuebles ubicados en el nororiental departamento. Los uniformados tratan de localizar al hombre que aparece en un video intimidando a elementos de la PNC, a quienes también dejó un mensaje para el comisario de la localidad. Es importante mencionar que durante la inspección y registro de evidencia se localizó un arsenal en uno de los inmuebles del prófugo. Según las imágenes compartidas por las fuerzas de seguridad, se logra observar una gran cantidad de armas de fuego, municiones y cartuchos. Además, se ha informado que los operativos de búsqueda se han extendido hacia Zacapa e Izabal. Muy bien, desde ayer recordemos que están los operativos para ubicar al Canche Heredia y de esta manera se han extendido de las diferentes formas, también ubicación aérea, un despliegue que se ha tenido de elementos de la Policía Nacional Civil para tratar de ubicarlo y hasta este momento pues no se tienen resultados. Hoy en los allanamientos que se realizaban a unas viviendas pues le incautaron este arsenal que ya hemos observado. Vean ustedes estas municiones, también armamento que él tenía dentro de una de las viviendas y pues se le acusa de, primero lo que ocasionó todo fue este video que se viralizó donde llega a buscar a un comisario según se indica y posteriormente pues se dan cuenta de que pues ya tiene ciertos antecedentes y que también estamos hablando de una persona que tiene nexos con diferentes estructuras, incluyendo el narcotráfico, según lo que da a conocer el Ministerio de Gobernación, licenciado Clavería. Pues vea, yo creo que personas que amenazan, personas que atentan contra la autoridad, personas que forman parte de estructuras criminales y que además generan miedo y terror en sus departamentos, deben de ser detenidas y puestas a disposición de los tribunales. Este es un acto verdaderamente de una persona que no está en sus cabales, una persona que emocionalmente y mentalmente no puede estar equilibrada, que tiene algún tipo de problema. Y lo peor es que cuando una persona de este calibre usa armas de fuego es mucho más peligroso. Y yo creo que el haber retado a las autoridades es un error grave porque la militarización de Chiquimula es correcta y creo que lo que hay que hacer es salir detrás de él, perseguirlo a donde sea, capturarlo y ponerlo a disposición de los tribunales. Aquí hay un concurso real de delitos, Sandy. Aquí hay atentado contra las autoridades, aquí hay amenazas, aquí hay obstrucción de la acción penal, es un juzgado, no sé si de lo penal o lo civil, pero hay una obstrucción contra la acción penal. Hay intento de homicidio, hay muchos delitos que se le va, y además forma parte de una asociación ilícita, está acusado de narcotráfico y al final de repente hasta nos piden la extradición y que se lo lleven, pero la realidad es que este tipo de gente, así como él, hay más gentes que provocan miedo en los municipios, que provocan miedo en las cabeceras departamentales y la policía y el ejército deben de capturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales. Así es. Cuando surgió todo esto del operativo que se inició desde ayer para poderlo ubicar, había una serie de opiniones y de comentarios que se podían observar en las diversas plataformas y una de ellas que yo creo que también es importante traer la colación acá es que se indica, bueno, si no hubiese pasado este incidente,
si no se hubiese viralizado, si no se hubiese reportado esta situación de donde el Cancha Heredia está buscando al comisario, probablemente él no estaría siendo investigado por los otros temas de narcotráfico, por ejemplo, que es lo que se señala que puede estar vinculado. Entonces, aquí el punto es, ¿conocían o no conocían las autoridades de él? Porque también hay muchos que indicaban que pues sí, saben o tienen sospechas de lo que se dedica. Yo creo que es un tema muy delicado, pero sí creo que han de haber tenido algún tipo de conocimiento. Lo que sucede es que cuando se trabajan temas de narcotráfico, son investigaciones de muy larga data, no son tan sencillas como uno cree, porque es una asociación, es una organización criminal en la que usted tiene que ir perfilando a los jefes, a todo el personal que funciona con la logística, con las comunicaciones, con los sicarios, con los medios de comunicación, con funcionarios, y va haciendo todo ese tamiz para poder capturarlos en su momento y poderlos poner a disposición de los tribunales. No es tan rápido. Efectivamente, hay muchas personas que posiblemente están vinculadas al narcotráfico y de los cuales no se tiene información, y otros de los que se tiene información y que no se han logrado las capturas. Aquí hay un problema, Sandy, y es que muchas veces este tipo de investigaciones está relacionada también con investigaciones fuera del país que inciden en otros países, pero que se originan en Guatemala, y que por lo tanto hay que esperar los momentos en los que efectivamente hay un empate de todas las investigaciones para poder proponer las capturas y solicitar las extradiciones. Licenciado Clavería, el hecho que esta persona no le haya importado que se tuviera, de hecho, no es que se grabara sin su consentimiento, pareciera que, bueno, se dio cuenta, incluso algunos dicen que se solicitó que se grabara para enviar el video. Realmente no sabemos la versión clara de esta situación, hay muchas suposiciones también sobre este asunto, pero imagínense, se da cuenta que lo están grabando, se da cuenta que queda filmado el acto que está realizando y que por lo tanto también se podría viralizar y llegar pues también incluso a las autoridades por la dimensión que puede tener también este video que se le grabó, pero aún así pues decide continuar. ¿Cómo podemos interpretar esto en el tema del poder que puede tener o qué lectura le da usted a esta situación? Dos cosas siento yo. Una es el famoso machismo en el país. Yo soy muy macho y yo me enfrento a quien sea y hago lo que a mí se me pegue la gana por encima de la ley, por encima de la gente. ¿Qué sucede? Segundo, un desequilibrio emocional y mental. Claro. Porque una persona que está en su sano juicio, que no tiene algún tipo de problema mental o emocional y que forma parte de una estructura criminal, no va a estar haciendo alarde de que forma parte de la estructura criminal y que es capaz de cualquier cosa. Creo que es un problema de esa naturaleza, pero yo lo veo más relacionado con el machismo, que es un machismo equivocado en el país. Es decir, las armas de fuego le dan a algunas personas la valentía para poder actuar, sí, cuando realmente posiblemente no son ni siquiera tan machos como dicen que son. Entonces es un tema muy complicado, pero que creo que lo deberían de revisar los expertos, los psicólogos o psiquiatras, porque este tipo de casos sucede muchísimo, Sandy. Licenciado, se hablaba que esta persona, analizando los elementos, ¿no? Había amenazado, claramente se lanza la amenaza entonces al comisario, pero que también se había amenazado y agredido a los agentes de la policía, se había mencionado eso. Pero en el video que se ha circulado vemos que efectivamente llega a buscar al comisario, salen estos policías,
pero ¿podemos interpretar como tal una agresión o una amenaza directa contra estos dos agentes de policía si analizamos el video también, considerando que en ningún momento se vio una situación de defensa, de alerta por parte de ellos, sino que se les ve subir a la motocicleta y bueno, se van como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podemos interpretar también esta acción y esta escena que se logra ver en el video? Porque ya no tuvieron alternativa. Porque sabían positivamente que si ellos se oponían les iban a disparar. Hicieron lo correcto. Él los amenazó dentro del inmueble, no fuera del inmueble. Le digo, se lo puedo asegurar. Y por eso es que ellos salen sabiendo que él llevaba un arma, un fusil ya montado. Y entonces el problema es que este tipo de situaciones hacen posible daños colaterales muy graves y muy grandes. Entonces, veo cómo lo señala y cómo se los dice. Entonces, creo yo que lo que hicieron los policías fue lo correcto, porque lo que se evitó fue una balacera, en lo que ellos podían ser los muertos, posiblemente, pero pudieron haber existido otros daños colaterales en haber muerto más gente. Yo creo que esta persona debe de ser capturada, debe ser perseguida y capturada, al precio que sea, y no hay que descansar hasta capturarlo, porque este tipo de personas merecen estar presas y aisladas. Licenciado, continuando con este análisis y esta postura también, ¿cómo queda el papel de las fuerzas de seguridad en áreas como estas, donde si se enfrentan a alguien así pueden tener daños colaterales, entonces no se puede ejercer una autoridad como tal? Qué difícil debe ser entonces estar patrullando y operando de esta manera cuando hay personas incluso vinculadas a temas de narcotráfico y poderosas por lo visto. Le voy a poner ejemplos y a los guatemaltecos que están en casa les voy a poner ejemplos. Yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia, de estar en México en diversas situaciones por puestos de trabajo y efectivamente el grave problema es que cuando hay enfrentamientos armados hay daños colaterales. Muchas veces hay personas que están pasando por el lugar y son muertas. Claro. Porque efectivamente una bala se fue y no se sabe ni quién la disparó. Pero por eso es que la policía tiene que tener tanto cuidado para actuar en áreas pobladas. Pero esto no significa, Sandy, que efectivamente no miremos lo que sucede, por ejemplo, en México o lo que sucedió en Colombia y que hoy sucede en menor intensidad, pero sigue sucediendo. Creo que esos ejemplos es muy importante tomarlos en cuenta antes de un arresto. Los arrestos no pueden hacerse normalmente en las ciudades, pueden hacerse en lugares cerrados, pueden hacerse en campo abierto, pero no en las calles. Cuando se vuelve una balacera en la calle, hay muertos. Y esto lo aclaramos porque también se daba la situación de que se preguntaba por qué la policía no había accionado. Y aquí vemos entonces el análisis que el licenciado Clavería nos hace, conociendo la forma de operación y qué se puede entonces hacer o no ante circunstancias como estas. Vamos a ir con unos datos también, ya casi para ir concluyendo con el tema, porque hablemos de Luis Mario Morales Heredia. Presuntamente es integrante de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, liderada por un sujeto a quien se le conoce con el alias de Chatón. El área de operaciones está en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Izabal y Petén. Según autoridades, también integra una banda que se dedica al contrabando de semilla de pasto que procede de Belice y lo venden en negocios de Petén. Su nombre resonó luego que se difundiera el video que usted ha observado, donde amenazaba a los agentes de la Policía Nacional Civil con un fusil en el departamento de Chiquimula. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han efectuado diversos operativos en puntos del oriente del país en búsqueda de Luis Mario Morales Heredia, alias El Cancha Heredia. Las autoridades, de hecho, detallaron que durante un allanamiento realizaron entonces investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público y fueron localizadas varias armas de fuego, municiones y otros objetos ilícitos. El hallazgo se hizo en la aldea El Morral, en el referido departamento. Según el inventario preliminar, fueron localizadas 3 armas de fuego de grueso calibre, tolvas, municiones, casquillos y un dispositivo móvil. Bueno, este es el resultado entonces del día de operativos, probablemente van a continuar.
las estrategias también se van a estar planteando por parte de las autoridades para ubicar al Canche Heredia. Así cerramos este caso, veremos entonces el avance que se pueda tener y la actualización que le podamos realizar también en seguimiento a esta ubicación del Canche Heredia. Ahora vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, hablaremos sobre los saqueadores de viviendas. Tras varias denuncias recibidas de habitantes de Fraijanes, Santa Catarina y San José Pinula sobre el saqueo a varias viviendas de la zona, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron este miércoles 19 allanamientos para dar con los responsables de estos hechos. Con base a las múltiples denuncias que ha recibido el Ministerio Público en cuanto al fenómeno criminal del robo y hurto a viviendas, por instrucciones de la Fiscal General se instruyó que todas estas denuncias fueran atraídas por la Fiscalía contra el crimen organizado. Según la investigación preliminar, los detenidos aparentemente operaban en la zona dedicándose a la extorsión de comercios y viviendas particulares. Los operativos abarcaron incluso la zona 18. Y tenemos muy buenos resultados en este sentido, que hay 3 personas con orden de aprehensión que ya están puestas a disposición de los órganos jurisdiccionales, así como múltiples evidencias de los objetos que han sido robados. Por ejemplo, raquetas de squash, también algunos objetos bañados en oro, también algunos cuadros que establecemos que fueron robados. El ente investigador solicitó que quienes hayan sido víctimas de estas 2 estructuras criminales y que crean reconocer sus artículos se acerquen a la sede central de la institución con pruebas que demuestren la propiedad de las piezas para poder entregárselas. Muy bien, los operativos entonces y los resultados que se tienen. Recordemos que se han dado diversos robos y diversas denuncias también en viviendas ubicadas en algunos municipios del departamento de Guatemala también. El año pasado se incrementaron las denuncias también por los robos, los saqueos en viviendas, y esto ha dado margen a que las investigaciones se puedan ir agilizando también y llevando de una forma mayor para poder ubicar a esta estructura de saqueadores, porque hay cierto modus operandi que se estaba repitiendo, entonces se indica que podrían tratarse de esta estructura que ha llevado a cabo varios robos en viviendas, y creo que eso es muy importante. Y vemos entonces aquí, porque de dónde sacaron estas pertenencias, las evidencias, sinceramente, pues las investigaciones que ya el Ministerio Público ha tenido con un seguimiento que se hace, licenciado, desde hace varios meses también. Lo que sucede es que estas bandas van mutando, Sandy, van mutando, por ejemplo, del robo de furgones se trasladan para el robo de vehículos, del robo de vehículos se trasladan para el robo de empresas, se trasladan al robo de viviendas, y así van mutando, dependiendo de cómo los vayan persiguiendo. Yo creo que el problema ha sido que, si usted se da cuenta, la gran mayoría de intentos de robos a viviendas ha sido en casas que están a la orilla de los barrancos. Porque efectivamente usted lo que hace en las mañanas es mandar gente para ir revisando rutas, senderos, etcétera, y saber por dónde entrar y por dónde salir en emergencias. Y esto ha dado como resultado que efectivamente se roben en algunas viviendas. Se lo digo porque se ha estado especialmente en el tema de Carretera El Salvador, que es donde más ha sucedido, pero también les han disparado. No crea usted que la gente se va a milanar ante esta gente. Y ellos han respondido también, claro, porque no les importa. Pero es lo que hay que hacer. Yo siempre lo digo, mire, la defensa de la propiedad, la defensa de la vida de uno y la vida de la familia se tiene que hacer hasta con los dientes. Claro. Y entonces no tiene que tenerle uno miedo a estos. Y creo que la gente ha respondido como se debe de responder. Y creo que hoy la policía y el ejército están haciendo la otra parte. Yo le propondría al señor ministro de Gobernación que se rastreen todos los barrancos y conjuntamente con el ejército. Hay que patrullar, de día hay que patrullar en estas áreas para ir determinando
senderos, ir determinando otras cosas, porque algunas colonias han cometido errores, Santi. Venden las notificaciones y hacen senderos en los barrancos para que la gente vaya a caminar o a ejercicio. Lo que está haciendo es abriendo rutas para que lleguen las bandas de salteadores. Exactamente. Eso es lo que están haciendo. Pero aparte de eso, licenciado Clavería, vemos que en muchas de estas viviendas donde ingresaron a robar, se paga seguridad privada. Y vemos que la seguridad privada era el lugar donde se podría tener el ingreso, qué se puede hacer, ir un poco más allá de la seguridad, pero nos estamos quedando cortos, creo yo, considerando el riesgo que puede tener entonces y aparte justificando el pago que se les hace. ¿Cómo se puede mejorar la seguridad privada? Lo que pasa es que en la colonia que yo vivo, en Carretera El Salvador, que es una colonia cerrada en la que el administrador ha hecho un buen trabajo y que ha puesto, y que quien presta el servicio de seguridad es una empresa seria, en la que efectivamente su gente es investigada, a su gente se le pasa polígrafo, se le pasa una investigación socioeconómica, y que nosotros pagamos una cuota que no es alta, déjeme decirle, y que con eso se ha hecho el trabajo, y que hoy han puesto ya otras medidas, más elementos y perros, y creo que es lo correcto. Algunas personas se oponen, desde luego, pero como quien manda la junta directiva y el administrador es el que conoce cómo hacer el trabajo. Y de ahí creo yo que el problema radica en las casas que están a la orilla de los barrancos, en donde usted no puede bajar, porque no tiene vías para bajar, la policía privada no tienen vías para bajar, y entonces las casas, esas casas son las que tienen que sufrir cambios y modificar en materia de seguridad. Por ejemplo, todas sus paredes que son perimetrales tienen que ser de concreto, no pueden ser de block, y tienen que ser altas con razor, con sensores de movimiento, cámaras. Son inversiones grandes, pero al final usted está pagando la seguridad suya y la de sus hijos, y lo vale, Sandy, porque mire, cuando unas personas han estado en problemas de esa naturaleza, saben el precio que uno puede pagar. Uno puede morirse por no haber invertido en su casa, y entonces si uno tiene para invertir, hay que invertir. La seguridad se paga, y la seguridad hay que contratar empresas serias, porque el problema es que no se puede contratar empresas en las que no se le pague el salario mínimo, por ejemplo, a los trabajadores, a los guardias. Si usted no les paga ni el salario mínimo, usted no va a tener gente que va a hacer el trabajo bien. Exactamente. Ese es otro de los puntos que también que se debe evaluar al momento de contratar una empresa de seguridad, porque se está pagando, se está pues buscando esa seguridad que se requiere en prevención y en reacción también en ocasiones. Vamos a ir con unos datos para ampliar también sobre esta situación de la búsqueda de los saqueadores de viviendas, porque durante el primer fin de semana de enero, recordemos, se reportó el último incidente en una vivienda ubicada en un sector de Santa Catarina Pinula. A pesar de identificar a los responsables, la jueza negó los operativos. Días después, las fuerzas de seguridad buscaron a los sospechosos de los robos a las residencias. Los allanamientos son coordinados por personal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional Civil. El operativo, que pretendía realizar de forma urgente el Ministerio Público, tenía como objetivo desarticular la banda responsable de intentar asaltar viviendas en el condominio Casa y Campo, ubicado en el kilómetro 23 de carretera a El Salvador. Caso que trascendió de hecho de manera pública porque fueron filtradas grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observaba un grupo de 4 hombres que mientras huyen del lugar intercambian disparos con agentes que resguardaban la zona residencial. La reacción que se tuvo también por parte de los agentes de seguridad privada. De acuerdo con el Ministerio Público, las 19 diligencias de allanamientos que desarrollan en la ciudad de Guatemala y en los municipios de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, los operativos se desarrollan en seguimiento a investigaciones relacionadas con el robo de viviendas en la zona 14, 15 y carretera El Salvador. Se ejecutaron algunas capturas y se recolectaron evidencias en distintos inmuebles ubicados para esclarecer las investigaciones que se encuentran en curso. Investigaciones que deben irse fortaleciendo, que deben continuar, porque sabemos que las estructuras de saqueadores también
son conformadas por varias personas. Sí, entonces, exactamente, es una estructura fuerte, claro, que también tiene que buscarse la manera de desarticularla completamente, que es una gran tarea que va a tener el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Para su cierre, licenciado, este tema. Vuelvo a repetir lo mismo, creo que el señor ministro de Gobernación y el señor ministro de la Defensa tienen que coordinar un esfuerzo muy grande para patrullar todos los barrancos con los elementos que hay en la policía dedicados a eso y en el ejército. Y aparte de eso, la inteligencia civil y la inteligencia militar, hacer todos los aportes necesarios para perfilar quienes forman parte de estas estructuras. A estas alturas ya hay información, perseguirlos y capturarlos. Muy bien, así finalizamos con este tema. Las investigaciones continúan, los allanamientos probablemente también se van a seguir registrando. Vamos a darle continuidad. Haremos una pausa en este instante. Cuando regresemos, hablaremos sobre la ampliación que se ha establecido y se ha aprobado al subsidio de la energía eléctrica. Ya volvemos. Más de 2.6 millones de guatemaltecos que consumen entre los 89 a 125 kilovatios hora pagarán menos por consumo de energía. Esto tras la aprobación que realizó el Congreso de la República para incrementar el rango de beneficiarios de tarifa social eléctrica, el cual tendrá una vigencia de 6 meses. Principalmente nos damos cuenta que el Congreso sigue trabajando por la gente, por los más necesitados, y que nos hicimos presentes acá. Quisimos aprobarlo de urgencia nacional, lamentablemente nos dieron falta 2 votos, pero se dan cuenta que estamos acá firmes para continuar apoyando a la población. Es durante 6 meses. Para cubrir el subsidio, el Congreso decretó aumentar 197 millones de quetzales al presupuesto del Instituto Nacional de Electrificación. El presidente del INDE, Melvin Ernesto Quijivix, se refirió a la aprobación del decreto. Han desarrollado para llevarle un aporte directo a todos los usuarios que consumen menos de 125 kilovatios hora. Este es un esfuerzo que se hace desde el Congreso de la República en conjunto con el Gobierno Central y el Instituto Nacional de Electrificación para proveerle energía a las personas, a los usuarios, a los guatemaltecos que más lo necesitan. Estamos comprometidos con llevar este desarrollo a todas las comunidades y por eso estamos impulsando un plan ambicioso de electrificación rural, el cual permitirá ampliar esa cobertura que tanto se necesitan y llegar a todos los guatemaltecos. Según datos del INDE, son más de 446.063 hogares los que consumen entre los 89 a 125 kilovatios hora al mes y que se suman a los más de 1.9 millones de beneficiarios de la tarifa social eléctrica que consumen entre los 1 a 88 kilovatios hora, lo que dará un total de 2.3 millones de hogares que gozarán de dicha tarifa. Muy bien, se aumenta entonces la tarifa social, el beneficio que se va a otorgar a los usuarios. De esta manera, licenciado Clavería, ¿será que sí va a ayudar a paliar la situación económica, este beneficio que se da a la tarifa social, este aumento? ¿Cuál puede ser el resultado que se puede tener entonces de la aprobación de esta ley? Es un resultado temporal, Sandy, porque 6 meses se pasan volando. Y el problema es que cada vez el subsidio se tiene que ir incrementando para poder cubrir toda esa franja de guatemaltecos que necesitan el subsidio y que es importante hacerlo y darlo. Yo me inclino más por buscar otras alternativas de generación eléctrica, porque el mundo actual está planteando otras alternativas, la eólica y la solar, por ejemplo. En Guatemala ya hay bastantes producción de energía solar y ojalá que invirtieran más algunas empresas guatemaltecas o extranjeras para que se pudiera producir mucho más electricidad y poder tener una competencia, una mayor competencia que beneficie en términos generales a todos los guatemaltecos. Porque nosotros si efectivamente tenemos bastante electricidad, también es cierto que es muy cara, no es tan barata como en otros países. Por lo tanto, creo que es muy importante el poder generar otro tipo de energía. Además, el mundo va en esa línea.
El mundo va en esa línea, el mundo ya no está en la línea de los hidrocarburos, sino que va en la línea de la solar, va en de la eólica y posiblemente otras que vendrán en el futuro. Yo me apunto a eso, Sandy, pero sí es importante subsidiar al que lo necesita. Lo necesita mucho. Definitivamente, porque sabemos también que la situación económica en la economía familiar se ha visto muy afectada, incrementos que se van registrando en diversos productos, incluso la canasta básica que ha estado también incrementándose, ya no se llega al salario entonces, y pues son esto más el tema del aumento al salario mínimo, quienes tienen la posibilidad de estar y que se les pueda otorgar, va a ser entonces una ayuda que se tenga, porque recordemos que no todas las personas reciben un salario mínimo, porque en muchas ocasiones ni siquiera son parte de una planilla, no están en la formalidad, entonces todos esos factores vienen a afectar aún más la economía nacional, que ya lo hemos visto que está bastante complicada. El punto será también que se pueda considerar, bueno, por 6 meses va a ser este aumento en la tarifa social, ¿qué se va a hacer después? Es que ese es el punto. Es que ese es el mismo punto que con el combustible. Por eso es que es tan importante. Vea, nosotros en Latinoamérica y especialmente en Guatemala estamos como diseñados para ir parchando problemas. Nosotros vamos parchando problemas, pero no vamos solucionando ni al mediano ni a largo plazo. Aquí hay que sentarse con el empresariado, el gran empresariado del país, y hacer acuerdos de mediano y largo plazo para que ellos inviertan y facilitarles la inversión, es decir, siempre con responsabilidad social. No se trata de como el asadón solo para adentro y que se les olvida a la gente, no. Es decir, con responsabilidad social para que efectivamente ganen plata, ganen bastante plata, pero que la gente también tenga precios justos y moderados. Y yo le puedo asegurar que uno se puede sentar con ellos a hablar de muchos temas, desde la generación eléctrica, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de muchas cosas, y se puede uno sentar a hablar con ellos y negociar, porque la clave de esto es bajar tanto trámite, quitar tanto trámite que hay en Guatemala para poder hacer un solo proyecto y dar la oportunidad para que ellos inviertan. Y si no quieren invertir ellos, pues buscar las inversiones extranjeras, pero generando certeza jurídica y seguridad, que es lo mínimo que los empresarios necesitan para ver su inversión, que regrese su inversión más su ganancia. Exactamente, son algunos de los puntos entonces que se esperarían y que tienen que dar continuidad de hecho a este esfuerzo. No vamos a demeritar el logro que se ha obtenido y el avance que se ha dado, este apoyo que se otorga a la ciudadanía, porque sí es necesario y pues está bien, pero no tenemos que ser solo reactivos, sino tener que pensar un poco más, establecer metas a corto, mediano y largo plazo, incluso para dar solución a crisis como las que se están presentando, que por diferentes factores se pueden venir dando también. Entonces, ¿qué plan se va a tener para accionar? Esto es lo que se tiene que ir pensando y creo que se tiene que entender en este y otros temas también que ponen en crisis al país para poder ser más previsores, para poder ir más allá de la situación actual, porque se vence el plazo y después que vamos a estar viendo una ampliación, si se va a dar o no, de dónde se van a tener los recursos, cómo es que se va a lograr. Y mientras tanto nos quedamos entonces a la espera, la población se queda a la espera de qué respuesta se le va a dar también. Entonces, por eso mismo es que esperamos el seguimiento desde ya a los planes después de esos 6 meses. Vamos a ir con unos datos también para poder brindarle otra información respecto al tema, porque el Congreso de la República entonces fue el que aprobó el decreto 1-2023, que es la ley de fortalecimiento al aporte social de la tarifa eléctrica. La propuesta garantiza los recursos financieros destinados al aporte social para los usuarios de esa tarifa eléctrica. Esta normativa amplía la tarifa social de energía eléctrica y beneficiará a usuarios que consuman entre los 89 a los 125 kilovatios por hora.
La medida autoriza al Instituto Nacional de Electrificación a otorgar un apoyo social temporal por 6 meses, comprendidos entre enero a junio del 2023. Por eso es que se ha ampliado incluso pues, el monto presupuestario para el INDE para que pueda tener los recursos y poder cumplir también con esta disposición que por ley se ha decretado por parte del organismo legislativo. Que aquí también recordemos, son recursos más que la SAT también este año va a tener serias exigencias porque va a tener que cumplir y sobrepasar incluso esa meta de recaudación tributaria que se han establecido para cubrir todas las necesidades, exigencias y lo que se venga dando también en el año, porque recién estamos empezando. La SAT tiene que ponerse las pilas en la recaudación, porque hoy más que nunca se va a necesitar un incremento de la recaudación para poder invertir en inversión, pero no parchando, sino pensando en proyectos de corto, mediano y largo plazo que beneficien a la gente. Así es, entonces le hemos abordado a usted esta situación que de verdad puede ser un respiro momentáneo para los usuarios, los consumidores, este aumento a la tarifa social, pero también creo que el Estado tiene que hacer su parte. La población también tiene que ver de qué manera logra controlar, incluso hacer un presupuesto, ver de qué forma se puede controlar un gasto, porque creo que esto va a ser muy importante también, y pues las autoridades que deben dar respuesta a las situaciones, a la crisis económica que se sigue viviendo, el plan de recuperación económica que se debe continuar también para dar mejores oportunidades a la población y que de esta manera puedan cumplir con servicios que son tan básicos como por ejemplo la energía eléctrica. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted, Sandy, y ojalá que tengamos mejoras en la recaudación para que no se complique el subsidio cuando finalicen los 6 meses de este. Así es. Bueno, le hemos compartido entonces el primer decreto que se ha autorizado por parte del organismo legislativo, es este de la ampliación de la tarifa social y estará vigente por 6 meses. Licenciado Clavería, un gusto como siempre poder tratar los temas destacados con usted. Que tenga feliz noche. Igualmente, Sandy. Gracias a todos los amigos en casa. Y bueno, recuerde que aquí hay mucha información para que usted la pueda conocer. Nos vamos a quedar todavía unos minutos antes de irnos a la pausa para que pueda informarle sobre otros temas. Hablemos respecto a la factura con el tema de consumidor final. Recuerde que a partir del próximo 14 de enero ya no se podrán emitir facturas con consumidor final en las compras que se realicen arriba de los 2.500 quetzales. Recordaremos que en octubre salió publicado una reforma al reglamento del IVA, donde prácticamente ponía el límite para que arriba de 2.500 quetzales en bienes, la compra de bienes pues tenía que ser con NIT o con CUI, y en el caso de servicios era con 500 quetzales. Recibimos esta semana una modificación nuevamente al reglamento del IVA, donde unifica en 2.500 quetzales la emisión de facturas de 2.500 quetzales en adelante. Debe llevar NIT, CUI o NIT, o debe llevar consignado el número de identificación del extranjero. Esto pues para que podamos tener un control específico a toda esa facturación. Recordemos que más de 15.000 millones de quetzales fueron facturados en el 2021 con facturas arriba de 25.000 quetzales. También es importante que la población sepa, que los contribuyentes sepan que este nuevo reglamento nos permite o le permite al contribuyente solicitar una ampliación del plazo para aquellos casos donde técnicamente no se pueda implementar en el corto plazo. Hablemos ahora sobre la inflación, que en el 2022 subió un 9%. Esto quiere decir que la mayoría de precios al consumidor se elevó durante también este porcentaje. Es una cifra, diría yo, positiva. Recordemos que lo que el banco había proyectado era 9.5%, cerramos con 9.24%, lo cual si nosotros tomamos en consideración la inflación importada, que compone alrededor del 70% de la inflación que tenemos, fue un excelente número. El Banco Central está tomando las medidas que sean necesarias a través de la política monetaria. Inclusive nosotros el 18 de enero tenemos revisión otra vez de la tasa de política monetaria para ir gradualmente
logrando que la inflación regrese a la meta, que es de 4% más menos 1%. Pero diría que haber terminado con 9.24% es un dato sumamente positivo, ya que vemos también que el hecho que hayamos subido la tasa líder no ha impactado en el costo, diría, de los créditos empresariales mayores, menores y de vivienda. Y el crecimiento económico, porque recordemos que es otra variable importante, va a cerrar sobre el 4%. Miles de personas visitarán el próximo fin de semana la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Por eso el Ministerio de Salud iniciará con el plan de prevención de enfermedades. Tras la multitudinaria visita de fieles católicos a Esquipulas el próximo fin de semana, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio de la Dirección del Área de Salud de Esquipulas, anunciaron la instalación de un sistema de prevención y salud en el referido municipio. Como Ministerio de Salud estamos poniendo en alerta a los servicios de salud que están en la jurisdicción de Esquipulas y sus alrededores para que estén atentos a la afluencia masiva de pacientes que podrían llegar derivado de múltiples situaciones. Hablemos de accidentes de tránsito, intoxicaciones o cualquier otro tipo de evento que pueda afectar a la salud de la población que visitará Esquipulas estos días de enero. Por otro lado, también es importante recordar a la población el constante lavado de manos que debe seguirse manteniendo, no solamente por la presencia de COVID todavía en nuestro país, sino para evitar otro tipo de enfermedades, como enfermedades estomacales, enfermedades respiratorias inclusive. Por supuesto que sigue siendo altamente recomendable. Como he mencionado en entrevistas anteriores, pues ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en ningún espacio abierto o cerrado, pero sí es sumamente importante continuar utilizándola en espacios donde hay demasiada presencia de personas, porque pues como sabemos no en todos los casos se manifiestan síntomas fuertes o no se manifiestan síntomas de personas que están contagiadas por COVID-19 y también podemos contagiarnos. En el peor de los casos podemos llevar la enfermedad a nuestra casa y contagiar a los menores y a las personas mayores como nuestros padres y nuestros abuelitos. Se tiene previsto que los días con mayor afluencia sean 13, 14 y 15 de enero. Algunos optarán por acampar en lugares cercanos a la Basílica del Señor de Esquipulas, por lo que los equipos del Ministerio de Salud Pública mantendrán la labor de monitoreo. Registros anteriores indican que más de 1 millón de personas son las que visitan la Basílica durante los 3 días mencionados. El Procurador de los Derechos Humanos dio a conocer el seguimiento que ha dado la institución al paro de estudiantes en la Universidad de San Carlos de Guatemala.